Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar esta misa, reconciliémonos con Dios y le pidamos perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Celebramos la víspera del bautismo del Señor. Los cielos se abrieron después del bautismo del Señor, y el Espíritu en forma de paloma descendió sobre él, y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán, y el Espíritu Santo descendía sobre él. Concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David.
Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor, y Él le tendrá compasión, a nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso. Que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es porque amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Es palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya,
El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Juan vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria Gloria a a ti, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Juan Bautista predicaba diciendo: Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les decía al comienzo de la misa que estamos celebrando la víspera del domingo del bautismo del Señor Jesús, que es la celebración que sigue inmediatamente después del Día de los Reyes Magos, del Día de la Epifanía del Señor, que es la otra manera en la que nos referimos a esta fiesta tan importante de la Navidad, la de los Reyes, Reyes Magos o Epifanía. Y acá el Evangelio que nos ha propuesto la Iglesia en este año es el de Marcos, que nos habla sobre el bautismo de Jesús. San Juan el Bautista advierte que él hasta ese momento había estado bautizando con agua, pero él, se refería al Mesías, los bautizará con el Espíritu Santo. Interesante notar que en cuanto se bautiza Jesús, dice, se vio el cielo abierto y cómo desciende sobre él, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Entonces, allí comienza el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Bautismo en el Espíritu que Jesús inaugura con su bautismo. Hasta tanto Juan solamente había utilizado agua y no podía hacer bautismos en el Espíritu simplemente porque es un ser humano común y corriente como nosotros, no tiene poder, ¿no es cierto?, sobre el Espíritu Santo. En cambio, el Evangelio de San Marcos, cuando nos dice que el Espíritu desciende sobre Jesús, se posa como con su igual, como aquel que es igual al Espíritu, el Hijo. ¿Sí? Esto, para nosotros capaz que tenemos ya una fe católica un poco más acomodada o más afirmada, nos puede resultar relativamente fácil de entender, porque tenemos la fe en la Santísima Trinidad. Pero si nos ubicamos un poquito en las primeras comunidades cristianas o en los primeros que estaban recién recibiendo el anuncio del Evangelio, que el Espíritu se ponga al lado de un hombre, porque Jesús es hombre, bien es cierto que no ha dejado de ser Dios, pero lo que se ve es un ser humano, ¿sí?, como al lado de su igual, es una cosa bastante fuerte, ¿no es cierto?, porque es reconocer la divinidad del Hijo, de ese que aparentemente, y por lo que se ve, es nada más que un hombre, porque no se veían luces, no se veían ángeles, no se escuchaba música de fondo, nada. Era uno de los tantos que se había acercado, ¿no es cierto?, al río Jordán a recibir el bautismo de Juan, ¿no? Entonces, aparentemente, a lo que uno vería en ese momento, era uno de los tantos, ¿sí? El Espíritu desciende sobre él y se posa como quien es su propio igual. Y a partir de allí
comienza el bautismo en el Espíritu, que el que lo da es Jesús, ¿no? Él los bautizará con el Espíritu Santo, dice Juan. Y nosotros podríamos preguntarnos, como para meditar, ¿qué es esto de estar bautizado con el Espíritu Santo? Podría ayudarnos mucho qué es lo que significa la palabra, o de dónde viene la palabra bautismo. La palabra bautismo viene, ¿no es cierto?, del griego, que es en el idioma en el que está escrito el Evangelio, el griego antiguo. Bautismo quiere decir sumergir. ¿Sí? El bautizar significa sumergir. ¿Sí? Estar sumergido en el Espíritu. Nosotros hemos recibido ese bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos recibido el bautismo que inauguró Jesús. Por eso se abren los cielos y desciende el Espíritu. Inaugura un nuevo bautismo, distinto y superior al de Juan. Nosotros hemos recibido ese bautismo, el de Cristo, aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Hemos sido sumergidos en el Espíritu. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de estar sumergido, significa que estás enteramente empapado. Cuando alguien se sumerge en el río, queda completamente empapado en el río. Es esa la idea que tenemos que tener cuando hablamos de nuestro bautismo. Estamos empapados del Espíritu. Y una última cosa que nos puede ayudar también a meditar en esta víspera del domingo del bautismo del Señor es que el Espíritu es aquel que impulsa. Recuerden que en las Sagradas Escrituras una de las figuras del Espíritu Santo, además de la paloma y del fuego y del óleo, del aceite, de la unción, es el soplo. Es el soplo. Si ustedes van a ver al principio de la Sagrada Escritura en el Génesis, cuando se comienza a narrar la creación, se dice el Espíritu aleteaba sobre las aguas informes, ¿no es cierto? El Espíritu aleteaba como un soplo. La palabra que utiliza la Sagrada Escritura es soplo, soplo de Dios, ¿no? Y si lo miramos así, el Espíritu es aquel que te impulsa. Estar bautizado en el Espíritu no es solamente estar empapado de Él, sino estar impulsado por Él, dejarse llevar por el impulso del Espíritu Santo. Qué hermoso que nosotros como bautizados no consideremos el bautismo como el rito del agua parecido al de Juan, nada más que un rito, un ritual que hace un cura o un catequista o un enfermero cuando las cosas están muy feas en el momento del parto. Juan, no en vano, el Evangelio de hoy dice, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. O sea, esto no es una obra humana, ¿sí? Lo puede haber llevado a cabo un sacerdote, un obispo, el papa, un enfermero, un catequista, un rezador, como quieras. Pero detrás de ese hay uno que es mucho más grande que él. Y nosotros, si bien es cierto, el signo visible del sacramento, el principal, es el del agua que se derrama sobre la criatura, ¿no es cierto? Es un agua que es signo de la acción del Espíritu en el que somos sumergidos y el que nos impulsa. Decía, qué hermoso que nosotros miremos nuestro bautismo no como un rito que alguna vez nos hicieron, sino como una situación en la que hemos quedado sumergidos y que a través de esa situación el Señor nos impulsa, nos mueve, nos lleva hacia adelante. Muchas veces se ha hablado del Espíritu Santo como aquel soplo que empuja e infla las velas de una embarcación y la hace que se mueva hacia adelante. Nosotros le pidamos al Señor vivir nuestra vida cristiana no como quien ha recibido alguna vez un ritual donde le sacaron algunas fotos y uno las tiene ahí guardadas y uno mira qué lindo que era, ¿no es cierto? Qué lindo que fue, sino que lo interpretemos como lo que realmente es la inauguración de una vida sumergida en el Espíritu y nos dejamos mover e impulsar por ese Espíritu. Lo interesante es que si seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos nos va a decir que el Espíritu impulsó a Jesús hacia el desierto, donde el demonio lo tentó y donde Cristo lo venció.
Le vamos a pedir entonces a María Santísima, nuestra Madre, que nosotros vivamos así, impulsados por el Espíritu Santo, sumergidos en Él, recibiendo la nueva vida, la vida superior que el Señor nos ha dado, no por nuestro merecimiento, sino por el amor que nos tiene y porque es el Hijo de Dios hecho hombre el que nos lo ha conseguido para cada uno de nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos al Señor nuestras súplicas con un corazón lleno de confianza y de fe. Recemos por toda la Santa Iglesia de Dios, para que pueda ofrecer la vida nueva de los hijos del Padre Celestial a través del sacramento del bautismo, que la pueda ofrecer a todos los pueblos de la tierra. Oremos al Señor. Pidamos para que nosotros también vivamos impulsados por el Espíritu Santo, haciendo crecer aquellos dones que se nos dieron el día de nuestro bautismo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros haga su oración en el interior de su corazón, pidiendo por sus necesidades. Recemos por aquellas personas que sufren las dolencias de la pandemia y por aquellos otros enfermos que también padecen en su cuerpo y en su alma. Que el Señor los llene de su fortaleza, les conceda la gracia de recuperar su salud. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos. Que el Señor los reciba con Él en su santa gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Encomendamos de manera particular el alma de doña Rufina, que ha cumplido un año de fallecida. Ofrecemos el pan y el vino, lo hacemos cantar. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida
es nuestra vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que tu voz celestial se manifestase, para que tu voz celestial manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo tu servidor había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra, llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Carlos Borromeo, San Roque, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, oremos como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Como a mí me ama el Padre, así yo los he amado. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. El que no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Donde existe amor fraterno, Cristo está y está su iglesia. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y manda venir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Ruega por nosotros.
Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito, y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor.